Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron en esta semana? ¿Bendecidos? Sí. Amén. Recuerda hace algunos años antes de conocer al Señor, no sé cuánto tiempo tienes de conocer al Señor, ¿dónde andabas? ¿Por qué caminos andabas? ¿Cómo era tu vida sin el Señor? Hay algo que nunca debemos de perder de vista y es de dónde nos sacó el Señor. Siempre hay que caminar en humildad en la presencia del Señor y dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Dar su vida por cada uno de nosotros es la prueba más grande de amor que ha existido en esta tierra. Que el Señor se haya cargado nuestro pecado, se haya hecho un sacrificio vivo por nosotros. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor, para que nunca pierdas de vista ese grande amor que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando el Señor te rescata, Él pone en ti una nueva porción de su Espíritu, pone un fuego en ti, eres luz en medio de las tinieblas. Y lo que Satanás siempre va a tratar de hacer en primer momento es robarte esa luz que el Señor te ha dado. Y hay que caminar con humildad para saber cómo guiarnos en nuestros caminos, para saber cuál es la voluntad del Señor y poder actuar para honra y gloria de nuestro amado Jesús. Bueno, la prédica del día de hoy se titula No te canses de hacer el bien. ¿Vale? Nos vamos al libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a leer solamente del versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 6, del versículo del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. El cansancio, el que yo me canse de hacer algunas cosas es natural, es lógico en esta vida. Nos hemos cansado de hablar, nos hemos cansado de llorar, nos hemos cansado de reír, nos hemos cansado de esperar. Cuando nos quedamos de ver con alguien y nos deja horas esperando, ¿no se cansan la parte de que se enojan algunos? Nos cansamos, es algo natural. Me canso de soportar a un hermano por el carácter que tiene o por lo indeciso que es. Sí, también me canso de hacerlo. El cansancio es algo natural. ¿Sí? En esta cotidianidad de la vida en la que estamos insertos, en este mundo, nos podemos cansar de todo y está mal. No está mal cansarnos. ¿Vale? Se ha cansado de tolerar el carácter de una persona, imagínense en el trabajo. La persona con el carácter más difícil que tiene, y más si es su jefe o es su compañero de trabajo. ¿Cuántos se han cansado del carácter de esa persona? ¿Cuántos se han cansado de tolerar a esa persona? Todos, yo creo que todos nos hemos cansado. Y hemos estado hartos de tolerar a esta persona, y esas son cosas que estamos hablando del mundo, ¿sí? Nada más lo ven llegar y dicen: ya llegó esta, ¿ahora qué quiere? ¿No? Ay, Dios, dame paciencia, ¿no? Dame sabiduría para no regarla. ¿Se ha cansado de estar dando siempre, de estar cediendo y de no recibir nada a cambio? También nos cansamos, ¿vale? El cansancio, como les decía, es algo que siempre va a estar presente. Todos nos hemos cansado de esto. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay algo de lo que no debemos cansarnos. Y lo leíamos en este momento. Esto de lo que no te debes de cansar nunca es de hacer el bien. ¿Pero a qué se refiere Pablo cuando les dice a los Gálatas: nunca se cansen de hacer el bien? ¿A quién? A todos. No solamente a los de la iglesia, a todos. Algo estaba pasando en esta iglesia que el apóstol Pablo tuvo la necesidad de exhortarnos en esta parte. Si nos vemos capítulos antes, que no lo vamos a hacer, el capítulo 5 ya nos empieza a hablar de cómo un cristiano es lleno del Espíritu Santo, cómo debe de actuar, pero ya que les dice están llenos del Espíritu Santo, ahora tienen que actuar con lo que ya tienen. Y nunca se cansen de hacer el bien. Hay personas que con su actitud
ya no dan ganas de seguirlo ayudando. Lo ayudas en el trabajo, lo ayudas a que saque el trabajo, o le explicas las cosas, y al siguiente día, horas después, te vuelve a preguntar. ¿No? Y entonces te cansas de estar explicando, incluso por su carácter, ellos mismos indirectamente hacen que ya no lo quieras ayudar. Digo, por su carácter, o porque no entienden, o porque son lentos para aprender. Nos cansamos de hacer todas estas cosas. La Biblia nos exhorta a no abandonar esta tarea, porque nos sintamos cansados. ¿Te puedes sentir cansado? Sí, te puedes sentir cansado. Pero no importa, aún en medio de tu cansancio, nunca debes de dejar de hacer el bien. Es una tarea para cada creyente. Esto que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nunca se cansen de hacer el bien, él ya lo está haciendo, teniendo por entendido que todos a los que les está hablando son cristianos y son llenos del Espíritu Santo. Por eso te dice, nunca te canses de hacer el bien. ¿Te puedes cansar? ¿De qué sí te puedes cansar? Se pueden cansar de ver series en Netflix. De eso sí se pueden cansar. Lo pueden dejar de lado cuando ya se cansaron y mejor estudiar la palabra del Señor. Se pueden cansar de estar en el Face todo el día pegados, de estar posteando carajo. Se pueden cansar, sí, por favor, cánsense más de estar en ese tipo de Netflix o Face o redes sociales. Se pueden cansar de eso, sí, y mejor aprovechar ese tiempo para llevar a cabo otras acciones, otras tareas que sean de beneficio, tanto para tu vida, para tu vida espiritual principalmente. Cánsate de eso, hermano, eso no hay problema, pero nunca te canses de hacer el bien. ¿Qué es lo que nos muestra el apóstol Pablo en estos pequeños versículos, en estos versículos del 6 al 10? ¿Quiénes se van a beneficiar de hacer el bien? De aquel cristiano que hace el bien, ¿quiénes se benefician? Es lo que vamos a ver. ¿Qué vas a obtener si haces el bien? ¿Sí? La esperanza de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos el bien a los demás? Hablábamos hace 8 días de que solamente un cristiano le va a dar de comer a su enemigo. Solamente un cristiano le va a dar agua a su enemigo. Solamente un cristiano va a cubrir a su enemigo si es que tiene frío. En el mundo no, en el mundo te van a pagar mal por mal. Un cristiano no. Un cristiano tiene que pagar bien por un mal. Porque esa es la característica, es una de las esencias de un cristiano. Vamos a ver en primer punto los beneficiados de lo que hacemos. ¿Quiénes se van a beneficiar cuando yo llevo a cabo esta palabra o esta recomendación que da el apóstol Pablo de hacer el bien a todos? En primer momento, dice el versículo 9, nos vamos al versículo 9 y la primera parte del versículo 10. Dice el versículo 9, ahí en Gálatas 6 donde estamos. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Los primeros beneficiados de yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hacer bien a todos. Todos se van a estar beneficiando de tu actuar. Esta expresión pareciera ser un poco extraña cuando lo que vemos es una tendencia continua de hacer el mal allá afuera, lo que decíamos hace un momento. Allá afuera sí te van a pagar mal por mal. ¿Sí? Allá afuera no se van a tentar el corazón muchas personas por actuar en consecuencia de algo que les hicieron. Pero un cristiano siempre va a actuar haciendo el bien. ¿Quiénes se van a beneficiar? En primer punto, todos se van a beneficiar de que tú seas cristiano, porque les vas a pagar les vas a pagar un bien por un mal que tal vez te hicieron. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo el actuar erróneo del ser humano trajo consecuencias a esta tierra. En primer momento, el diluvio. Si leemos Génesis 6, vamos a encontrar una frase antes de que se llevara a cabo el diluvio que dice: y Jehová vio que la maldad de los hombres era grande, era mucha, y entonces trae en consecuencia. Nos está diciendo que el mal se había multiplicado allá afuera y el Señor tenía que acabar con el mal que se estaba expandiendo. En estos tiempos, claro que el Señor puede actuar de esta forma, pero para eso dejó a su iglesia, para tratar de cambiar lo mal que está allá afuera a través del amor y de la sabiduría y del conocimiento que nos trae el Espíritu Santo en estos tiempos. ¿Vale? En Proverbios, en la mañana que estábamos viendo Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 3, vamos a ver cómo una
de las personas más sabias que nos muestra la Biblia, que es Salomón, que fue el rey Salomón, cómo él iniciaba sus oraciones. Vamos a Proverbios 3, versículo 27. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3, 27. No detengas el bien de sus dueños, cuando tuvieres poder para hacerlo. Las nuevas versiones internacionales, que son la mayoría que todos tienen aquí, más o menos dice así: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano, hacerlo. Esta debería de ser parte de nuestra oración. Señor, dame conocimiento, dame sabiduría para hacer el bien a todos. Dice la palabra del Señor: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tus manos, hacerlo. Tienes que actuar haciendo el bien cuando está dentro de tus capacidades, hacerlo. ¿Con quién? Con todos. Con tu vecino que te cae mal, con tu vecino que pone el volumen alto volumen y no te deja concentrarte en tus actividades, tienes que hacerlo bien. A tu compañero del trabajo que, ay, qué carácter se carga, o me carga la mano, quiere que yo haga lo suyo, tienes que hacerle bien cuando esté en tus manos. Y no digamos aquí en la iglesia, ahorita tocamos eso. Estamos hablando allá afuera, ¿sí? El Señor Jesús. Vamos a Lucas. Ya vimos al rey Salomón, como él decía: haz el bien cuando esté en tus manos, hacerlo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en torno a este tema? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35, dice la palabra del Señor: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. No solamente el apóstol Pablo les recomienda a los gálatas que hagan el bien en todo el momento, sino que el propio Señor Jesucristo te dice: ama a tu enemigo y haz el bien, y préstalo esperando nada a cambio, porque tu galardón será mucho más grande. Tu galardón va a ser cuando estés en la presencia del Señor. Es el más grande galardón que vamos a tener, estar en la presencia del Señor. No solamente es Pablo que se lo haya sacado de la manga en ese momento, porque había problemas en la iglesia de Gálatas, de Galicia. Algunos piensan que este tipo de problemas estaban surgiendo, rencillas entre judaizantes, judíos que ya se habían convertido al cristianismo, gente que había llegado de otras culturas, y empezaba a haber roces, empezaba a haber choques por cómo estaban interpretando la palabra. Y por eso les dice el apóstol Pablo: haz el bien a todos, si no, no importa quién, ¿sí? Nunca te canses de hacer el amor. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó a los 5,000? ¿Con cuántos panes alimentó a 5,000? ¿Y cuántos peces? 3, 5, 2. Dos panes, 5 peces. ¿A cuántos alimentó? A 5,000. Y el Señor hizo separación. Lo más seguro es que dentro de esos 5,000 había gente perversa, gente mala, gente malvada. ¿Y el Señor hizo acepción de personas? No. El Señor alimentó a todos por igual. Es un gran ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesucristo. El Señor no les pagó mal por mal, sino que les dio pan y pescados a todos. Alimentó a toda la gente que estaba ahí concentrada. Hacer el bien es una de las características de los frutos del Espíritu Santo. Si te dices llamar cristiano, si has sido bautizado en el Espíritu, si estás creciendo en la estatura espiritual, eso debe de ser una característica en tu vida. Hacer el bien a todos. Qué bueno que no hay nadie aquí del mundo, si no nos van a estar señalando allá afuera. Recuerda que eres cristiano y tienes que dar bien por mal. ¿Ah? Qué bueno que todos los que están aquí son cristianos, para que empecemos a analizar mi vida. ¿Cómo reacciono en el trabajo cuando me hacen enojar? ¿Cómo reacciono con tal persona que no me cae bien? ¿Cómo reacciono con tal vecino que me cae mal o que me lleva a hacer acciones que me molestan? Tenemos que hacer bien, sin importar quién sea. Es un mandato no solo de Pablo, del Señor Jesucristo. Y vemos cómo oraba, o cómo decía el hombre más sabio de esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el rey Salomón. Recuerda que cuando toma el reino, el rey Salomón le dice al Señor: pídeme lo que quieras, Jehová, en ese momento. Y lo único que pide Salomón es sabiduría.
y el Señor se la da. Por eso, sabiendo que Él es un hombre sabio, Salomón, Él decía, haz el bien, o le recomendaba a los demás, haz el bien, no importa quién sea, si está en tus manos hacer el bien, tienes que hacer el bien a todos. El segundo grupo, el que se va a estar beneficiando cuando tú haces el bien, pues a la familia en fe, a la familia en Cristo. El versículo 10 de Gálatas 6 nos dice, la segunda parte del versículo 10, pues lo leemos todo. Así que, en tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice el apóstol Pablo, el primer punto, haz el bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe o a la familia en la fe. A tu familia en la fe. Si vas a contestar haciendo buenas acciones a aquellas personas que no son de la familia de Cristo, en mayor medida la tienes que hacer dentro de tu familia espiritual. Este es lo que nos muestra aquí en este versículo 10 el apóstol Pablo, es una orden de prioridad. ¿Vale? Primero le dice, haz el bien a todos, pero en mayor medida a la familia en Cristo. A los que están reunidos para alabar al Señor, o a la iglesia donde te reúnas, mi hermano, esa es tu prioridad. ¿A quiénes tienes que hacer el bien? La familia de Dios, ¿sí? Tiene que ser objeto de tu misericordia, de tu consideración, de tu benevolencia. Si haces el bien allá afuera, con mayor medida la tienes que hacer aquí adentro. El amor cristiano se tiene que reflejar en primer momento en este círculo, en la iglesia misma, para de ahí poder salir y predicar la palabra del Señor llena de ese amor que se tiene que estar reflejando en la propia iglesia. Si tomamos como modelo la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo está escribiendo esto, ¿qué es lo que hacían en la iglesia primitiva? Llegaban los hermanos, en primer momento veían por el bien de todos. Si uno tenía problemas económicos, cualquier tipo de problemas, veía cómo la iglesia lo solucionaba. Era una hermandad en la totalidad de la palabra, ¿sí? Eso es lo que nos exhorta el apóstol Pablo, suplir las necesidades de todos en primer momento. Si es que mi hermano tiene necesidad de lo que sea, ¿sí? Tenemos que hacer el bien a todos en nuestra iglesia y de nuestra iglesia hacia allá afuera. Esta acción que llevaba la iglesia primitiva o en el primer siglo, lo siguen llevando algunas corrientes de judíos, o la mayor parte de judíos. Entre ellos se apoyan en todos los problemas que tienen, económicos, cuestiones legales, cualquier problema lo resuelven en comunidad, ¿sí? Hay otros grupos que también es uno de los principales puntos que rescatan. El día de ayer, ya no me acuerdo cuando estábamos viendo un documental de masones. ¿Ayer? No me acuerdo. ¿El sábado? No me acuerdo, un fin de semana. Con Ross estábamos viendo un documental de los masones, cómo se crean, cómo se gestan, cómo se llevan actualmente. Y uno de los principales puntos que ellos rescatan es esto también. Hacer el bien dentro del grupo. Si tiene problemas, no vemos cómo le ayudamos a resolverlo, y después se van extendiendo a otros círculos que ya no son de su círculo principal o de sus hermanos masones. Si ellos lo aplican, cuanto más la iglesia en Cristo lo debe de hacer. ¿Sí? Los beneficiarios de que tú hagas el bien a todos, en primer momento todos, dice el apóstol Pablo, todos, y principalmente los hermanos en Cristo. Tienes que darles bien a tus hermanos. Siempre tendremos una oportunidad de hacer el bien. Casi siempre, cuando hay problemas en una iglesia, hay hermanos que tienen la posibilidad de hacer el bien o ser de bendición para sus propios hermanos. Si en algún momento, mi hermano, está en tus manos hacerlo, hazlo, porque el Señor te va a bendecir de manera sorprendente, sobreabundante. El año pasado que tuvimos el problema del terremoto, empezamos a trabajar, ya lo decía algo que la pastora hace 8 años, no me acuerdo, lo vi en el video, ahora que está allá en Estados Unidos, con las pastoras Sandy y Jen. Primero vimos los problemas que tenían nuestros hermanos dentro de nuestra iglesia, y de ahí nos fuimos hacia afuera. Primero el bien dentro y después hacia afuera. Aquel cristiano que no hace el bien hacia sus hermanos ha perdido el mundo, porque les decía, es una de las características o de los frutos que debe tener aquel que ha nacido en el Espíritu, o aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Es una de sus características, hacer el bien, sin importar que Él me haya dado mal, o me haya respondido mal, ¿vale?
Dice el versículo 6, otro tercer grupo a quien tienes que hacer el bien. Nos vamos al versículo 6 de este capítulo 6. Y el que enseñando en la palabra comunique en todos los bienes al que le instruye. Esto es un punto muy importante, hay que agarrarlo con pinzas, mi hermano. Sé que a nuestra pastora no le gusta tocar estos temas tan en público, por lo que dice porque se pueden malentender, pero teniendo en cuenta que nuestra pastora, que nuestra líder principal, me voy a atrever a hablar esto, porque además está en la palabra del Señor y es algo que Pablo exhortaba a la iglesia. Dice el versículo 6, que ya leíamos, y el que enseñando en la palabra comuniques en todos los bienes, comunique en todos los bienes al que lo instruye. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Que Pablo les recuerda que tienen que dar bien por mal. Aquí principalmente lo que les decía, tal vez había judaizantes, había gente de otros grupos culturales que estaban llegando a la iglesia y estaba empezando a haber problemas principalmente por los líderes. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿recuerdan quiénes eran los levitas? Era una tribu especial que Jehová había separado de las 12 tribus para que se encargaran para el servicio en primer momento del tabernáculo, y una vez que se construye el templo, para el servicio del templo. Y era una línea exclusiva que su trabajo tenía que ser estar en el servicio, ¿vale? Y ¿cómo esa tribu salía a flote económicamente y de forma de alimentación? Todos los demás miembros de las demás tribus aportaban para el sostén de la tribu de los levitas, que tenían que estar encargados del servicio dentro del templo. Estos levitas, era la línea sacerdotal, como les decía, daban su servicio en primer momento en el tabernáculo, después en el templo, y como ley estaba que las demás tribus tenían que mantenerla al 100%. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Cuando nuestro Señor Jesucristo manda a los 70 a que vayan y predique por todas partes, cuando le dice vayan de 2 en 2, ¿sí? A los obreros, dice el Señor Jesucristo, bueno, vayan de 2 en 2 donde los recibieren y les den de comer, coman, porque son dignos de la palabra, son dignos de los que van a estar ahí. Pero a lo acaso que llegue y te rechacen, sacude el polvo de tus pies o de tus sandalias de ese lugar y vete. Si nos vamos a Lucas, para poder rescatar esta palabra, vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Dice la palabra del Señor: y posando en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí ya les está diciendo el Señor: si en aquella casa te reciben, aprovecha, come y descansa en ese lugar, porque el obrero es digno de su salario. Dice el Señor, incluso la palabra nos dice: el que vive para el Evangelio, que coma del Evangelio. De todo lo que el Señor nos ha bendecido como iglesia, tenemos que hacer partícipes a nuestros líderes de esa bendición de la que el Señor nos ha dado, ¿sí? Todo con lo que el Señor te bendice, esa bendición, cuando ya vivimos en amor, cuando vivimos con esta mentalidad que somos un cuerpo en Cristo, que caminamos, entendemos esta palabra y tenemos que ser partícipe a mi líder espiritual, a mis líderes espirituales, de las bendiciones que el Señor me está dando, ¿vale? Son temas que son más medios, que no les gusta tratar mucho, pero es la verdad, nos habla la palabra. Y tenemos que ser conscientes de lo que la palabra nos dice en torno a este tema. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo a la hora que vayan a hacer, cuando les dice siempre del Evangelio? Pues vamos a primero a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 9. 9:11 nos dice: si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segamos lo vuestro carnal. Les está diciendo, si ustedes siembran el Evangelio, que es algo espiritual, está de más pedir que ustedes también cosechen, pero en lo material.
En lo físico, le dice Pablo, ustedes están sembrando espiritualmente, tienen el derecho de cegar lo material también. Está hablando de el sostén de los que iban a predicar el evangelio a todas las partes, a los confines del mundo. Bueno, en ese momento, hacia donde ellos se estaban moviendo. Hace muchísimos años tuve la oportunidad de estar en una parte de Papantla, Veracruz, en una iglesia. Las condiciones económicas son totalmente distintas, cómo se mueve la cuestión económica es muy distinta a la ciudad. Y los hermanos en esa iglesia, claro, ellos vivían principalmente de lo que sembraban, de sus animales, era lo que nos daba, lo que llevaba para el sostén de los líderes, ¿sí? Llevaban las hermanas, me acuerdo muy bien de una hermana que tenía pencas de plátano, la primera cosecha que daba, la daba para los líderes. Había una hermana, está la hermana que tiene una tortillería que hace tortillas a mano, y el primer kilo que saldría lo mandaba para los líderes. Tal vez no mandaban económicamente, pero lo mandaban en especie. O los animales, el primero que nacía lo daban para el sostén de los líderes, ya sea que se vendiera o se le entregaba a los líderes directamente. ¿Por qué? Porque en esa iglesia estaba muy presente estas enseñanzas que daba el apóstol Pablo. Y a pesar de que si alguien de la ciudad va a esos lugares y dice, ay, es la gente muy pobre, es muy distinta cómo se entiende la pobreza en ese tipo de lugares. Y todos viven en hermandad, en unidad. ¿Por qué? Porque ellos viven en amor. Seguimos leyendo en esta parte de 1 Corintios, nos brincamos al versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso está totalmente aunado lo que hace el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 9:14, trae lo que leímos en Lucas 17, lo recoge, lo retoma, y por eso dice el apóstol Pablo aquí, así también ordenó el Señor Jesucristo, hablando de Lucas 17, a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está hablando que el tercer grupo que se va a beneficiar de que tú hagas el bien son los líderes de la iglesia en la que estás inserto. ¿Vale? Recibes alimento espiritual, recibes crecimiento espiritual. Ya leíamos en la palabra del Señor, tienen todo el derecho de cosechar materialmente. Amén. Es algo que tenemos que tener muy claro. La iglesia tiene que hacerlo, pero tiene que ser partícipe de toda bendición a sus líderes espirituales. Hay mucha bendición en este principio que el apóstol Pablo les está dando a esta iglesia principalmente. ¿Qué vas a estar sembrando, mi hermano? Muchas veces, a pesar de que somos cristianos, nos movemos en círculos allá afuera en el mundo y tal vez nos enojamos, actuamos mal, no respondemos conforme a la palabra de Dios y dicen, ay, qué bueno, de todos modos no me ve mi pastora, no me ve mi hermano, no hay nadie que me juzgue. ¿Pero qué creen que dice la palabra del Señor? Que Dios no puede ser burlado, que Él conoce todos tus pensamientos, conoce todas tus acciones y sabe si lo que estás haciendo es con amor, o lo haces para enaltecerte, o lo haces para ser reconocido públicamente. El Señor conoce realmente con qué decisión, con qué objetivo estás llevando a cabo tus acciones, si lo haces de corazón o no. Dios va a reconocer lo que está sembrando. Dice el versículo 7 de Gálatas 6. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Inicia este versículo 7 con una advertencia para aquellos que pretenden vivir una vida sin compromisos, sin entregas, sin preocupaciones en la palabra del Señor o en la vida espiritual. Este versículo inicia, no te engañes tú, al Señor no lo puedes engañar. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus acciones. El Señor sabe cómo es que estás actuando y por qué estás actuando. Si no quieres vivir una vida llena de compromisos, de entrega, de preocupaciones para hacer el bien, el Señor conoce realmente tu corazón. El Señor sabe perfectamente lo que haces cuando tu pastor no te ve o cuando alguien de la iglesia no te está viendo. ¿Vale? Muchas veces decimos, Dios, pero ¿por qué me va tan
al mal, pero nunca analizo mi vida. ¿Qué he sembrado a través de mi vida? Porque ahora estoy cosechando lo que sembré en el pasado. Y esto lo tenemos muy claro en la vida del rey David. El rey David, cuando peca, toma a la mujer que no era suya, y además indirectamente manda a matar al esposo de esta mujer, le dice a uno de los ejércitos, del líder del ejército, ponlo al frente, y ponlo en el lugar más peligroso para que lo matara, y él pudiera tomar la mujer de este hombre. El fruto de ese pecado que lleva a cabo el rey David es que muere el niño que tiene con esta mujer. Pero él entiende que lo que sembró en el pasado, la acción que sembró en el pasado, trae sus consecuencias. Y muchas veces nos quejamos por eso. Dios, pero si trato de hacer el bien, o me porto bien, o hago todo lo que tú quieres, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me va mal? Hay que analizar nuestra vida pasada. El rey David entendió que ese era el fruto de su pecado, era el fruto de sus acciones. Trató de que Dios cambiara su designio, lo trató, porque la palabra nos dice que se vistió de cilicio, ¿vale? Se cubrió, ayunó, oró, con su rostro en el suelo, pero una vez que le informaron que el niño había muerto, se levantó y dijo: ya no hay más. El Señor ha hecho su voluntad, y reconozco que esa voluntad del Señor es respuesta a mi pecado. Yo lo ocasioné. Debemos de ser conscientes, debemos ser los responsables de nuestro actuar. Analiza si hay algo en tu vida que no te gusta, que no está saliendo como tú quieres, si no es fruto de tu actuar en el pasado. Dice la palabra del Señor que todo lo que sembrares, eso vas a cegar. Siembras en la carne, vas a cegar corrupción, dice la palabra del Señor. Siembras en el Espíritu, vas a obtener bendiciones en el Espíritu. Amén. Nadie que viva en el Espíritu Santo se engañará a sí mismo y pretenderá burlarse de Dios en este asunto de hacer el bien. Siempre actúa teniendo en tu mente el actuar del Señor Jesucristo. Siempre actúa a la luz de la palabra, porque el Señor te conoce. No te preocupes tanto de cuidarte de tu hermano, de cuidarte de tu pastor, de tu líder espiritual, porque el Señor te está viendo y el Señor conoce tu actuar. Amén. El segundo punto de lo que vas a sembrar, vas a cosechar, lo tenemos en el versículo 7, en el 7 y en el 8. La segunda parte del versículo 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú, los sembradores, o tú como sembrador, puedes decidir qué tipo de semilla vas a sembrar y en qué tierra lo vas a sembrar. Hay dos tierras donde puedes sembrar: en la carne o en el Espíritu, pero cada una va a traer su consecuencia. Cada vez que vayas a llevar a cabo tus acciones, analiza en qué vas a sembrar: en la carne o en el Espíritu. ¿Vas a pagar mal por mal o vas a pagar bien por mal? Si vas a dar bendición a tu hermano de lo que el Señor te ha bendecido, o vas a cerrar tu mano para bendecir a tu hermano de lo que el Señor te ha bendecido. ¿Dónde quieres sembrar? Recuerda que vas a hacer el fruto de lo que has sembrado en esta vida. Vas a recoger el fruto de lo que tú has sembrado. La siembra en la vida del creyente posee una de las lecciones más grandes que determinan la vida que vas a estar llevando, ¿sí? Muchas veces, como les decía, cuando conocemos al Señor Jesucristo ya tenemos 20 años por detrás, y tal vez me la viví en el alcohol, o fumé, y ahora tengo las consecuencias. Estoy enfermo tal vez, y muchos hermanos viven así, pero es la consecuencia de lo que sembraron en el pasado. Ahora tienes que estar cosechando lo que ya sembraste. Jehová es grande, es poderoso para quitar enfermedad, sí lo es, y lo puede hacer. Pero muchas veces, lo que ya también en algún momento hablábamos, no lo hace porque ese es el gancho con el cual te va a tener atado, para que dependas de él. Porque el Señor te conoce a la perfección y sabe que si te quita la enfermedad, capaz que te vas al mundo otra vez. Lo tenemos en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo: ay Señor, gracias por no haber quitado este aguijón de mi carne, por no quitar este malestar en mí, porque eso me tiene anclado a ti, porque sé que dependo completamente de ti. También hay que entender esta cuestión, ¿vale? Si el Señor tiene todo el poder de hacerlo, pero si no lo hace, tiene una explicación
lógica, dentro de la voluntad perfecta del Señor Jesucristo. Decide dónde vas a sembrar. La siembra en la carne, como decíamos, genera corrupción. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, el que siembra escasamente también segará, mas el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Deja muy claro el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también va a cosechar escasamente. Más el que siembra en bendición va a cosechar. O otras versiones dicen, el que siembra en abundancia va a cosechar. ¿Qué estás cosechando, mi hermano? ¿Y dónde estás lanzando tu semilla? ¿En la carne o en el espíritu? ¿En dónde se encuentra tu corazón? ¿Te dices cristiano? Tu corazón debe estar en el Señor Jesucristo, en el espiritual. Entonces lo material viene a segundo plano. ¿Lo necesito? Sí. ¿Necesito lo material para estar en esta tierra? Lo necesito. ¿Necesito dinero? Sí, lo necesito. Pero el Señor te va a dar conforme lo que tú necesites en ese momento. No te afanes por las riquezas de este mundo, no te afanes por lo que trae lo material, ¿vale? Afánate en lo espiritual, porque está ahí tu destino. Si tu corazón aún está en el mundo, está en lo material, hay que tener cuidado, ¿sí? Un verdadero cristiano, su corazón está anclado en lo espiritual. Y lo material, como mencionaba, pasa a segundo término. La siembra en el espíritu, vas a cosechar vida eterna, y realmente cuando siembras en el espíritu vas a estar sembrando en el amor, porque no te va a importar ayudar a tu hermano, no te va a importar hacer bien cuando alguien te está pagando con hacer el mal. Hay algunas iglesias cristianas que lo que promueven, bueno, viene mucho del eslogan que saca la Cámara de Comercio de México: consume lo nacional, consume lo mexicano. Y en las iglesias cristianas dicen, si tu hermano hace pasteles, necesitas un pastel, pídeselo a tu hermano. Si tu hermano sabe hacer tal trabajo, pídeselo a tu hermano. Antes de irte al mundo porque lo estás bendiciendo con el trabajo que le estás dando o que tú necesitas en ese momento. Si en tu iglesia conoces de gente que se dedica a tal o cual situación y en algún momento lo necesitas, recurre primero a tu hermano, porque de esa forma lo estás bendiciendo también. ¿Bien? El tercer punto, ¿por qué tenemos que sembrar en amor? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que dar bien por mal? La esperanza de lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué estamos esperanzados? ¿Sí? Vemos el versículo 9 de este capítulo, nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayar. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dice que la cosecha tiene su tiempo. La cosecha requiere un momento exacto para poder sembrar. Esto nos está dando luz de uno de los principales principios que debe de tener también un cristiano, y es paciencia. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, haciendo la analogía con las cosechas, la cosecha tiene un tiempo, tiene un calendario. Yo siembro en tal momento y sé que en tal momento voy a cosechar. La gente es paciente, trabaja para lograr este objetivo. Así la vida de un cristiano. ¿Sí? Todo lo que hagas por bien o en amor hacia tu hermano o hacia el otro va a tener su recompensa, pero en el momento exacto, no cuando yo quiera. Muchas veces oramos, pero realmente no oramos. Le exigimos al Señor que me cumpla tal acción o tal situación en tal momento. ¿Ahora? ¿No han orado así en algún momento de su vida? Señor, por favor, haz que me depositen 10,000 pesos para el lunes. ¿Y qué hice para ganármelo? ¿Sembré? Tal vez no. Pero muchas veces direccionamos nuestra oración de esta forma. Le exigimos al Señor, pero muchas veces el Señor lo que quiere es paciencia. Vas a cosechar bien, vas a cosechar bendiciones, pero en su momento exacto, no cuando tú quieras. Va a ser conforme al reloj espiritual del Señor, no cuando mi carne lo exija. ¿Bien? Es algo que cuesta mucho trabajo, ser paciente en el Señor. Y muchas veces tengo los problemas aquí enfrente y siento que el Señor no me responde. En los momentos más críticos, cuando siento que el Señor no me responde, pero me agarro de Él,
veo su gran poder manifestado en ese momento. Estoy en el momento exacto cuando el Señor lo diga, cuando viene la cosecha, o cuando viene una respuesta que tú tanto estabas esperando. Pero es en el tiempo del Señor, mas no en mi tiempo. El Señor es fiel para cumplir sus promesas, y si Él ha dicho en su palabra que te va a pagar, vas a cosechar bendiciones, y tú siembras en bendición, créelo, porque lo va a hacer. ¿Cuándo? En su tiempo, no cuando tú quieras, no cuando tú pienses necesitar, es cuando Él diga, en su momento exacto. El tiempo que destinas para estar en la iglesia, para estudiar la palabra del Señor, para orar, para proclamar el reino de Dios, a la gente que vive a tu alrededor, va a tener su recompensa. Por eso les decía al principio, si te cansaste de ver Netflix, qué bueno que te cansaste de ver series de Netflix, y mejor dedícalo para estudiar la palabra del Señor, porque vas a obtener mucho mejor cosecha, porque no estás sembrando en la carne, sino en el Espíritu. Si ya te cansaste de estar en Facebook, no hay problema, o si estás proclamando la palabra del Señor en Facebook, bueno, una pequeña excepción, ¿no? Tenemos grandes iglesias, principalmente en Latinoamérica, hablando de América, Latinoamérica, que así se mueven, ¿sí? Los llamados teleevangelistas, que hacen todo a través de televisión o redes sociales, ¿sí? Pero están dándole otro sentido a la tecnología para proclamar la palabra del Señor. Claro, muchos son criticados, no nos metemos en ese punto, ¿vale? Pero tratan de hacer su trabajo de esta forma. Todo ese tiempo que tú inviertes en la iglesia, hacer el trabajo del Señor, el tiempo que inviertes en el trabajo que te toca hacer dentro de la iglesia, leer la palabra en tu casa, orar en tu casa, tiene su recompensa hablando de manera espiritual, ¿sí? Y en lo material, porque el Señor también te va a dar, ¿sí? Te va a bendecir en lo material, sí, siempre y cuando tu corazón no esté anclado a lo material, porque en lugar de ser bendición puede llegar a ser una maldición para tu vida. ¿Por qué? Porque no eres maduro espiritualmente. Necesitamos ser enseñados que no es cuando yo quiera que pasen las cosas, sino cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Principalmente nos vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Para que vean que el Señor cumple sus promesas. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos, refiriéndose a la iglesia y refiriéndose a los líderes y a los demás miembros de toda la iglesia. Les dice el apóstol Pablo: Dios no es injusto para olvidar tu obra. Dios no es injusto, hermano, para olvidar lo que has hecho en el amor. Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho por tu hermano o por aquel que no era tu hermano. Le diste bien por mal en algún momento. Dios no se olvida de esas cosas y te va a recompensar en su momento. Tienes que hacer tuya esas promesas que el Señor Jesucristo ha hecho. Él va a pagar a su tiempo lo que tú has hecho. Él te va a dar la cosecha de lo que has sembrado a su tiempo. El último principio que da el apóstol Pablo, el primer principio de las promesas que el Señor nos da, pues es la esperanza, la paciencia en esas promesas. El segundo principio que deja muy claro el apóstol Pablo en el versículo 9 de Gálatas capítulo 6, te dice el apóstol Pablo en la última parte de este versículo: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar. Si no te canses de hacer el bien, vas a cosechar a su tiempo, pero si no, desmayas. Esa es la única condición que tenemos. El Señor te va a bendecir, el Señor va a dar la cosecha que te mereces, pero si no desmayas, si no caes, si no flaqueas. Resultados finales del planteamiento del Pablo, hay esa pequeña condición: si no desmayas, si no llega en ti un desánimo de ver que el Señor no cumple todo lo que le has pedido, si no hay un desánimo porque el Señor no ha sanado tal vez una enfermedad, ¿sí? Como les decía, Pablo tuvo esa experiencia. El Señor se piensa que el apóstol Pablo tenía cierta enfermedad, porque él lo dice en sus cartas: el Señor nunca quitó este aguijón de mi carne o esta parte de mi carne, pero gracias a eso es que estoy anclado al Señor Jesucristo. Él no se desanimó
Tal vez en algún momento habló mal o maldijo, tal vez, no lo sabemos. Porque el Señor no le quitó, pero Él entendió, ¿sí?, cuál era el propósito en ese momento y nunca cayó, nunca llegó a Él un desánimo, no desmayó cuando no vemos los resultados que esperamos en lo que hacemos. Es cuando desmayo, cuando digo, Señor, si ya hice todo lo que tú quieres, ¿y por qué no cumples? ¿O por qué no me ayudas en esto? ¿Sí? Y empieza a haber un desánimo. Muchos hermanos se desaniman cuando empiezan a ver que no hay una respuesta favorable conforme a su expectativa de las acciones que llevan a cambio. En el servicio en la iglesia, si nos enfocamos esto al servicio, no te canses de batallar con tu hermano. No te canses, aquellos que se dedican a hacer la limpieza porque ya te volvieron a ensuciar. No te canses de predicar la palabra. Muchas veces muchos hermanos terminan colgando la toalla porque los hermanos no les gusta leer y no estudian, y a la hora de la clase nadie dice nada. Dice el Señor, no te canses, no cuelgues la toalla, porque vas a cosechar. Vas a cosechar a su tiempo. Tal vez en algún momento te va a mandar alumnos extra que les encante leer, ¿no? O les va a dar un destello de luz y les va a dar esa ansia, esa necesidad de comer su palabra. Y no dejes las cosas atrás. Muchos cristianos se van al mundo por ese tipo de situaciones, porque dicen, es que en mi iglesia no me responden eficientemente, no me responden de forma afirmativa. Pero hay que entender si es mi carne realmente o qué está pasando en ese momento. Si no estás respondiendo como yo quiero, no desmayes, mi hermano, en la labor que llevas a cabo para la obra del Señor. Muchas veces decimos, estoy cansado de servir y no ver resultados. Estoy cansado de hacer siempre la limpieza y que no me muevan a otro puesto. Estoy cansado siempre de estar parado en la puerta recibiendo a los hermanos, y ¿por qué no me cambian a otro lugar? Nunca te canses de hacer el bien dentro de la obra del Señor. Muchas veces decimos también, estoy cansado de soportar a mi hermano o a mi hermana por su carácter o por lo que hace que no me agrada. Estoy cansado. Dice el Señor, no te canses, no te canses. Muchas veces también en las relaciones se cansa. En las relaciones te llegas a cansar por el actuar de la otra persona. Me acuerdo del taller que apenas tuvimos de parejas. De ahí la importancia de, antes de dar ese paso, de casarte con una persona, de vivir con una persona, conocerla, para saber cuál es su carácter y ver cómo van a trabajar en unidad. Porque muchas veces, cuando todo lo hacen de forma acelerada, no conociste a la persona y te va a cansar. En algún momento te puede llegar a cansar esa persona. Pero ya lo hiciste y te dice el Señor, ese es el resultado de tu actuar. No te canses. Y ahora actúa, haz el bien a tu hermano. Trabajen en conjunto. ¿Ya se cansaron de su jefe en el trabajo? ¿O ustedes son el jefe y sus trabajadores ya se cansaron de ustedes? Pues ahí hay que trabajar de otra forma, hay que trabajar con mi propio carácter. En fin, dice el apóstol Pablo, no te canses, no tires la toalla. Sigue adelante para que puedas cosechar en espíritu lo que has sembrado en espíritu, pero también vas a cosechar lo que has sembrado en la carne. Gálatas, en estos 4 capítulos del 6 al 10, me dice que no me canse de hacer el bien, porque al final habrá una recompensa, pero hay una condición: no desmayes. Haz el bien a todos, sin importar lo que te hayan hecho. Un verdadero cristiano siempre va a responder en amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha recibido del Señor Jesucristo. Un gran amor, un sublime amor. Decía Juan Wesley, uno de los importantes dentro de la Reforma Protestante, cito textual: el cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, en todo el tiempo que pueda. Y es lo mismo lo que nos dice el Señor Jesucristo hoy. Haz el bien a quien puedas, en todo tiempo que puedas, de la manera que puedas. No te canses de hacer el bien. Hacer el bien es el mejor sacrificio que puedes elevar al cielo. Es uno de los mejores sacrificios que puedes dar. Por último, ya para cerrar, nos vamos a Hebreos capítulo 13.
Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien, de ese sacrificio, de ese gran sacrificio, es del que se agrada el Señor. Nunca desmayes en hacer el bien, mi hermano, en todos los ámbitos en los que te estés moviendo. Y recuerda siempre esto, llévalo en tu mente. Si siembras en la carne, cosecharás corrupción, pero si siembras en el Espíritu, cosecharás vida eterna. Te invito en esta hora que cierres tus ojos, vamos a orar. Bendito